Imagina una ciudad entera envuelta en tinieblas, donde el verdadero peligro no viene de las balas, sino del silencio de los sistemas apagados y los rumores que se esparcen como veneno en la oscuridad. Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, se sumió en la oscuridad absoluta a las 2:30 de la madrugada. Sin advertencia alguna, cada calle, cada hogar y cada esquina quedaron a merced de una penumbra densa, como si alguien hubiera desconectado el pulso mismo de la ciudad. Pocos minutos después, un estruendo sacudió el barrio de Kosiam, muy cerca de la residencia presidencial. No fue solamente el rugido de una explosión, fue el aviso de que algo mucho más grande y calculado comenzaba a desplegarse en la oscuridad. Testigos hablan de movimientos extraños, vehículos sin insignias deslizándose por avenidas desiertas, destellos breves de disparos y un miedo casi físico flotando en el aire. Nada parecía improvisado. Cada maniobra daba la impresión de estar marcada por una precisión escalofriante, como si todo respondiera a un guión invisible. En cuestión de minutos, las redes de comunicación colapsaron. Nadie podía llamar, enviar un mensaje o siquiera entender qué estaba ocurriendo realmente. El espacio aéreo se cerró de inmediato y se impuso un toque de queda. La ciudad fue sellada, aislada del mundo. Algunos lo atribuyeron a un mero incidente de seguridad. Otros lo describieron como un ataque quirúrgico, demasiado bien coordinado para ser obra del azar. ¿Fue solo una noche de caos pasajero o el primer acto de una guerra silenciosa que nadie supo anticipar? Ignorar señales como esta podría costarnos mucho más que la electricidad. Podríamos perder nuestra voz, nuestra capacidad de comprender quién realmente mueve los hilos de nuestro destino. ¿Cómo se llegó a ese instante? ¿Y qué nos revela, en realidad, sobre quién tiene el verdadero poder en África hoy? El asalto a Ouagadougou no fue un hecho aislado. Detrás de esa noche, hay fuerzas ocultas y una batalla silenciosa que redefine la soberanía africana. Horas antes, la capital de Ouagadougou vibraba bajo el calor y la electricidad de una noche aparentemente común. Generadores ronroneaban en las esquinas, mezclándose con el murmullo de risas, motos y canciones revolucionarias que surgían de radios portátiles. Nadie podía imaginar que esa rutina, tan frágil, sería pulverizada en cuestión de segundos. A las 2:30 de la madrugada, un pulso invisible cruzó la red eléctrica. Primero un parpadeo, luego la oscuridad total. Luces muertas, radios en silencio, calles convertidas en corredores interminables de sombra y desconfianza. En ese vacío artificial, la ciudad contuvo la respiración. Vehículos sin marcas se deslizaban por las avenidas, faros apagados, rostros tensos iluminados solo por el resplandor helado de pantallas. Ráfagas breves de disparos cortaron el aire, seguidas por un silencio aún más denso, saturado de un miedo pegajoso y desconocido. El ataque fue quirúrgico. Equipos divididos emplearon inhibidores portátiles para cegar cámaras y radios, mientras otros colocaban explosivos menores como distracción, guiando a los guardias lejos de los verdaderos accesos al perímetro presidencial. La respuesta estatal no tardó. Cierre inmediato de la zona, militares bloqueando calles y un enfrentamiento breve pero brutal, suficiente para frustrar el objetivo central de los atacantes. Perder el control en esos minutos iniciales habría significado mucho más que un simple golpe de Estado. Habría sido entregar la confianza colectiva y la misma soberanía nacional a manos de una sombra sin rostro ni bandera. Sin embargo, lo que más inquietó a todos no fue la violencia, sino la precisión, la tecnología desplegada y la sensación de que una voluntad invisible había coreografiado cada instante de esa noche. Pero esta noche no fue solo un intento de golpe. Fue el primer acto visible de una guerra silenciosa que ya se libra bajo la piel de África. No fue solo un asalto físico. Aquella noche, los atacantes irrumpieron en el Palacio Presidencial de Burkina Faso, con armas y con algo más peligroso. Un asalto digital y psicológico, calculado para sembrar confusión y borrar cualquier rastro. ¿Quién controla la sombra cuando la batalla se libra en el silencio de los circuitos? Lo ocurrido no fue un ataque tradicional.
Fue la llegada de una guerra híbrida donde el sabotaje digital y la manipulación de percepciones golpean mucho más allá de cualquier perímetro de seguridad. La amenaza era invisible, latente, devastadora. Desde el primer minuto, los expertos detectaron interferencias sofisticadas, señales encriptadas, frecuencias anómalas y patrones operativos ajenos al arsenal local. Las comunicaciones oficiales quedaron en silencio absoluto. Los equipos de defensa cibernética rastrearon pulsos y códigos que remitían a manuales militares occidentales. El análisis forense posterior reveló rastros de tecnologías asociadas a protocolos de encriptado militar extranjero. No eran herramientas improvisadas. Se trataba de una operación planeada con precisión, que usaba algoritmos avanzados para interrumpir redes y borrar datos. Las firmas digitales llevaban la huella de actores externos, expertos en la guerra invisible. No fue solo un intento de asesinato, ni un golpe improvisado. Según analistas internacionales, se trató de una interferencia híbrida, corte electrónico, confusión orquestada y desestabilización psicológica. Todo calculado para sembrar miedo y desconfianza, incluso sin disparar una sola bala. El objetivo era claro: erosionar la fe en la soberanía nacional, manipular la información, borrar huellas digitales y propagar rumores para fracturar la confianza social y sembrar dudas sobre quién manda realmente en el país. Burkina Faso no está sola. En los últimos años, países vecinos como Malí, Níger, Chad y Libia han sido blanco de estrategias similares. Ataques donde la violencia visible es solo el primer acto, seguido de una ofensiva digital que busca mantener a estos estados frágiles y dependientes de intereses extranjeros. El riesgo es brutal. Si se pierde el control de los datos y la narrativa, la autonomía se vuelve un espejismo. La independencia formal ya no basta si la verdad, la información y la percepción pública pueden ser manipuladas desde el exterior. El verdadero campo de batalla no está en las calles ni en los muros del palacio, sino en los circuitos, en las redes y en la mente colectiva de toda la nación. Pero ¿cómo se libra una lucha así, cuando el enemigo es invisible y el miedo se propaga en silencio? La siguiente decisión marcará el destino de la nación. El asalto terminó en poco más de 20 minutos, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Al amanecer, la ciudad emergió entre cenizas y calles selladas, atrapada en una corriente de rumores. Las redes, aunque fragmentadas por cortes, se llenaron de versiones opuestas. Algunos hablaban de mercenarios venidos de otros continentes, otros de un autogolpe orquestado en las sombras, y no faltaban quienes juraban la huida o incluso la muerte del presidente. Reinaba la incertidumbre. Los mercados abrieron bajo la mirada tensa de los soldados. En las escuelas, maestros y padres debatían si cerrar o fingir normalidad. Desde los balcones, las familias susurraban, presas de una mezcla de vigilancia y resignación. El Ministerio de Información publicó comunicados urgentes, pero la desconfianza avanzaba más rápido que cualquier dato oficial. Cada palabra gubernamental era sospechada de encubrir algo. Cada silencio alimentaba teorías más oscuras. Analistas internacionales nombraron al país y a toda la región como el nuevo escenario neocolonial. Un terreno donde la narrativa supera a las armas y donde los algoritmos invisibles pueden decidir el destino de millones. Con las certezas en ruinas, la población aprendió a leer entre líneas. El peligro ya no era solo la violencia física, sino la erosión lenta de la confianza. La imposibilidad de distinguir entre lo real y lo sembrado para dividir, manipular y someter. Donde la sociedad deja de creer en sí misma y en sus instituciones, la vulnerabilidad se multiplica. Ya no solo hay riesgo de invasión externa. La manipulación constante y silenciosa reemplaza al diálogo y la esperanza por miedo y autocensura. Ahora el país teme menos a las armas que a perder la brújula de la verdad. La batalla por la soberanía se libra en cada conversación, en cada noticia dudosa, en cada silencio inquietante. Pero mientras la confusión crece en las calles y en los hogares, fuerzas ocultas ya trazan su siguiente movimiento. Nada volverá a ser igual, y la guerra por la verdad
apenas comienza. La independencia verdadera nunca se otorga, se defiende, se conquista a diario. Tras la noche de sombras y silencios forzados en Ouagadougou, surge una pregunta urgente para Burkina Faso y toda África. ¿Qué lecciones deja este asalto, más allá del miedo inmediato? La historia africana está tejida con los nombres de líderes que se atrevieron a desafiar los dictados externos y pagaron con sus vidas o libertades. Patrice Lumumba en el Congo, Thomas Sankara en Burkina Faso, Muammar Gaddafi en Libia. Generaciones enteras han enfrentado nuevas máscaras de dominación, a menudo vestidas de cooperación, ayuda o progreso. Hoy el golpe ya no llega con cañones y soldados. El colonialismo moderno se infiltra a través de algoritmos, cortafuegos invisibles y bloqueos económicos que paralizan sistemas y siembran la desconfianza. La guerra es silenciosa, pero sus heridas son profundas y colectivas. La soberanía, en este siglo, exige mucho más que custodiar fronteras físicas. Ahora es defender la infraestructura digital, el relato nacional y el tejido de confianza social. El peligro no son solo las balas, son los datos manipulados, los rumores virales y las crisis fabricadas por manos ocultas en la red. Aprender de la historia africana es reconocer que la resiliencia no es resignación, sino resistencia activa. Es elegir cada día no ceder ante el miedo, ni dejar que la verdad sea escrita por intereses ajenos. Es forjar una independencia que depende tanto de la vigilancia tecnológica como de la conciencia colectiva. Ignorar estas lecciones condena a repetir errores, aunque el enemigo ahora lleve el rostro anónimo de los mercados opacos y los protocolos digitales. Solo quienes entienden que el poder moderno se libra en la información y la narrativa pueden proteger su libertad y su futuro. Por eso, la respuesta de Traoré y la resistencia ciudadana adquieren un sentido vital. En la era digital, resistir es existir. Es reclamar el derecho a definir el propio destino y negarse a ser peón de intereses extranjeros. Pero la noche aún no termina. En los pasillos del poder se prepara una respuesta que podría cambiar para siempre el rumbo de la nación. En la guerra silenciosa entre la verdad y la manipulación, tu voz es la última frontera que no debemos abandonar. Hoy, la batalla no se decide solo con armas ni bajo el estruendo de explosiones. Es una guerra invisible, tejida en redes digitales y rumores, donde cada apagón informativo y cada dato manipulado abre nuevas trincheras. Aquí, el silencio es tan peligroso como una bala. Creer que la soberanía africana solo se amenaza con cañones es ignorar la realidad. En este siglo XXI, los algoritmos pueden herir más que un batallón. Una mentira viral puede desintegrar alianzas, sembrar desconfianza y asfixiar cualquier intento de autodefinición. La desinformación es el arma más silenciosa, pero también la más devastadora. No alzar la voz ante estos ataques no es neutralidad. Es ceder, entregar la autonomía de un continente pieza por pieza. Cada vez que dejamos que la confusión suplante a la verdad, los actores externos avanzan sin disparar una sola bala. Hoy, tu voz es resistencia. Compartir, cuestionar y debatir se convierten en los primeros escudos. Defender la verdad es un acto de esperanza radical, un compromiso para proteger el futuro de millones que aún sueñan con una África soberana y dueña de su historia. No basta con observar. La historia la escriben quienes se atreven a hablar, a exigir claridad y transparencia. Si crees que el silencio no debe imponerse sobre la verdad, comparte este mensaje. Únete al debate. Tu opinión pesa más que nunca. Cada historia compartida es una línea de defensa, un recordatorio de que la soberanía no se negocia en la sombra. Defender la verdad es el primer paso para blindar la esperanza y la autonomía de nuestra gente. Pero, ¿cómo llegamos a tener que proteger la verdad como si fuera un bien en extinción? ¿Por qué la manipulación informativa se ha vuelto una de las armas más letales del siglo? Para comprender la magnitud de la amenaza, basta con mirar ejemplos recientes en otros continentes. En el este de Europa, durante la crisis de Ucrania,
Miles de cuentas falsas y ejércitos de bots inundaron las redes con noticias fabricadas, alterando la opinión pública y justificando acciones militares encubiertas. En América Latina, campañas digitales han sembrado el caos político en países como Venezuela y Brasil, donde la desinformación ha dividido familias y debilitado democracias. En África, el caso de Sudán es paradigmático. Tras el derrocamiento de Omar al-Bashir, el país vivió apagones digitales totales durante semanas. Sin acceso a información veraz, la población cayó en la desesperación y el miedo, facilitando el control de los militares sobre la narrativa y la represión de protestas legítimas. Un escenario similar se vio en Egipto durante la llamada Primavera Árabe. Cuando el gobierno de Hosni Mubarak apagó Internet en el país, la desconexión no solo impidió la coordinación de manifestaciones, también creó un vacío informativo que los medios estatales llenaron con mentiras y propaganda. Así, la represión pudo intensificarse sin testigos ni presión internacional. Estos ejemplos nos muestran que la guerra moderna se libra tanto en los circuitos de datos como en las calles. Una sola noche de oscuridad basta para reescribir la historia de una nación. Una verdad silenciada deja abierta la puerta a la manipulación y al sometimiento. Por eso, los acontecimientos de Ouagadougou deben entenderse no como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia global donde la información es el principal campo de batalla. ¿Y qué podemos hacer ante este escenario? Aquí es donde la historia ofrece lecciones prácticas y estrategias concretas para resistir. Primero, fortalecer la alfabetización mediática en toda la población. Esto significa enseñar a niños y adultos a identificar noticias falsas, verificar fuentes y comprender los intereses detrás de cada mensaje. En Finlandia, por ejemplo, el gobierno ha implementado programas educativos en las escuelas que han reducido drásticamente la propagación de bulos y la influencia de campañas externas. Segundo, construir infraestructuras digitales soberanas. Países como Estonia han invertido en sistemas de ciberseguridad nacionales y en redes propias de comunicación, minimizando la dependencia de actores externos. Uganda, por su parte, ha desarrollado centros de vigilancia de información que permiten detectar intentos de sabotaje digital en tiempo real. Tercero, promover el periodismo independiente y la transparencia en el gobierno. Cuando la ciudadanía confía en medios de comunicación libres y en instituciones abiertas, la manipulación pierde fuerza. De hecho, después de los ataques digitales sufridos en Ghana durante las elecciones de 2016, la creación de plataformas colaborativas de verificación permitió frenar la desinformación y garantizar la legitimidad de los resultados. Cuarto, fomentar el debate público y la participación ciudadana. En lugares donde la gente discute abiertamente y cuestiona la información, los rumores pierden efecto. En Ruanda, tras el genocidio, la radio comunitaria jugó un papel clave en la reconstrucción social, ofreciendo un espacio seguro para el intercambio de ideas y la reconciliación. Quinto, fortalecer la cooperación regional. África Occidental ha comenzado a crear redes de defensa cibernética compartidas, como la iniciativa ECOWAS-CERT, que permite a los países alertarse mutuamente sobre amenazas digitales y coordinar respuestas conjuntas ante ataques. Pero ninguna de estas medidas será suficiente si no existe una conciencia colectiva del valor de la verdad. La defensa de la soberanía informativa debe convertirse en un compromiso de toda la sociedad. No basta con confiar en los líderes o en la tecnología. Cada ciudadano debe ser un guardián activo de la información. En la práctica, esto significa denunciar noticias falsas, apoyar medios independientes, exigir transparencia a los gobernantes y no compartir contenido dudoso sin verificarlo. Significa también crear redes de confianza entre vecinos, familiares y amigos, para que los rumores no encuentren terreno fértil donde germinar. Además, es fundamental recordar que la resistencia no siempre es visible. A veces, basta con enviar un mensaje verificado, corregir un dato equivocado o negarse a participar en cadenas de desinformación para romper el ciclo de manipulación.
La suma de pequeños actos cotidianos puede blindar a una nación entera contra los ataques más sofisticados. La historia de Ouagadougou, por tanto, no es solo una advertencia, sino también una llamada a la acción. Cada apagón, cada rumor, cada silencio impuesto es una oportunidad para ejercer la vigilancia y la resistencia. La independencia africana, como la de cualquier pueblo, se defiende mejor cuando la verdad es un bien común y la información circula libremente. Al final, la pregunta crucial no es solo quién tiene el poder, sino quién controla la verdad. En la era digital, ese control se disputa minuto a minuto, en cada dispositivo, en cada conversación. La noche que envolvió a Ouagadougou fue una lección dolorosa, pero también una semilla de conciencia colectiva. Como sucedió en otros momentos críticos de la historia africana, el asesinato de Patrice Lumumba, la traición a Thomas Sankara, la caída de Muammar Gaddafi. El verdadero desafío es no olvidar, no resignarse y no dejar que el miedo decida el futuro. Hoy, como ayer, la resistencia es la única respuesta digna. Y en la era de las guerras invisibles, esa resistencia comienza por defender la verdad en cada palabra, en cada acto, en cada red social y en cada rincón de la ciudad. Por eso, si has llegado hasta aquí, tu papel es fundamental. No dejes que el silencio te convierta en cómplice de la manipulación. Levanta la voz, comparte información verificada, cuestiona, debate y exige transparencia. Recuerda siempre, la historia no pertenece a quienes imponen el miedo, sino a quienes se atreven a iluminar la oscuridad. Y esa luz, ahora, depende de ti.